Cordial saludo, mi nombre es Don Tulio Barbosa Marín, soy estudiante de la Fundación de Educación Superior San José, en la Facultad de Ciencias Administrativas y en el programa de Administración de Empresas. El día de hoy, he traído este tema, eh, un tema como un punto de debate, un punto de reflexión, de si las empresas colombianas realmente están preparadas para el uso de la inteligencia artificial. Pero pues en primer lugar tenemos que definir que la inteligencia artificial la definimos o he querido definirla como la capacidad de imitación que se le da a una máquina, a un dispositivo, a un hardware, a través de un software, de una aplicación o de algoritmos de autoaprendizaje y que tenga algunas facultades de la inteligencia humana, sobre todo en aquellos aportes y en aquellas partes de lo que compete a la toma de decisiones. Pero la inteligencia artificial no es un término que se haya acuñado el día de hoy ni que sobrevenga de los avances de hoy en día. La inteligencia artificial tiene una historia en la cual podemos decir que el término se acuñó legalmente o formalmente en el año 1956 en la conferencia de Dartmouth. Pero anterior a eso, pues tenemos unas ideas básicas o unas nociones de lo que era la inteligencia artificial desde la época de los griegos, a través de Aristóteles, quien fue el primero en describir un conjunto de reglas que describen una parte del funcionamiento de la mente. Entonces, digamos que fue la persona que hizo un mapeo inicial de la mente humana y de su funcionamiento y dio pues como las primeras bases de lo que era eso, de lo que era el conocer el funcionamiento de la mente humana y del racionamiento de la mente humana. Posteriormente vino Tesibio en Alejandría en el año 250 también antes de Cristo y construyó digamos lo que es la primera máquina de la cual se puede tener una noción de precursora de la inteligencia artificial. Esa era una máquina que era un regulador de flujos de agua y que tenía una capacidad eh, racional, pero que finalmente no tenía ningún racionamiento, es decir, ella por sí misma no pensaba ni por sí misma ejecutaba su labor, sino que era previo una programación mecánica que se le había dado para que hiciera esa autorregulación. Hacia el año 1315, Ramon Lull, en su libro de Ars Magna, tuvo la idea y la concepción de que el racionamiento podía ser efectuado o trasladado a través de una manera artificial, de un dispositivo artificial. Digamos que fue la primera persona que tuvo la noción de pronto de trasladar una mente humana a una mente artificial. Ya hacia el siglo XIX, pues, mediando los años 40, Ada Lovelace eh, previó la capacidad de las máquinas para ir más allá de los simples cálculos y aportó lo que es la primera idea y la primera noción de un lenguaje de programación, de lo que sería un software, de lo que sería la forma como nos comunicamos con las máquinas y para que ellas ejecuten lo que nosotros necesitamos o deseamos que ejecuten. Posteriormente, en el año 1936, el señor Alan Turing diseñó formalmente la máquina universal que demuestra o demostró la viabilidad de un dispositivo físico para implementar cualquier cómputo formalmente definido. Entonces empezamos a tener ya unas nociones más formales de esa interrelación entre la máquina y el hombre y que la máquina le permitiera al ser humano disminuir algunas de sus actividades eh, repetitivas o de sus actividades que de pronto le implicaron un mayor gasto de tiempo simplificándole los, los, los cómputos o los cálculos computacionales. Ya para 1943, Warren McCulloch y Walter Pitts presentaron el modelo de neuronas artificiales. Esto ya fue algo que rompió totalmente todos los esquemas y se considera pues que es el primer trabajo de campo en la parte de la inteligencia artificial y pues sus avances, sus primeros avances dieron a que hacia el año de 1950 el señor Alan Turing nuevamente hiciera otros avances
a diversas situaciones con el material que ya venía recogiendo. Pero ya fue, digamos, en 1955, con Ever Simon, Alan Newell y Joseph Carchow, que desarrollaron un primer lenguaje de programación formal y orientado a la resolución de problemas, que fue el IPL-11. Y posteriormente ya desarrollaron el Logic Theories, que era un software capaz de demostrar teoremas matemáticos. Entonces ya no solamente estábamos hablando de que se pueden hacer cálculos computacionales, sino también que ya podíamos demostrar teoremas matemáticos. Finalmente, hacia el año de 1956, durante la conferencia de Dorman, los señores John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon hicieron las previsiones de que en 10 años, a más tardar, eh, se iba a dar la inteligencia artificial, ya con su concepto definido como tal, y que iba a ser un cambio totalmente significativo para el ser humano, y donde ya prácticamente no íbamos a tener nada de interacción distinta a la que teníamos con las máquinas, afortunadamente o pues desafortunadamente. En 10 años no se dio, tardó un poco más, pero eso provocó que se abandonaran proyectos y se abandonaran otras investigaciones que venían de años atrás y que pues tomaron otro rumbo, tomaron otros caminos. Hacia 1957, perdón, Newell y Simon continúan con el trabajo de desarrollo y crean el General Problem Solver, que era un sistema orientado a la resolución de problemas. Bueno, luego de los años 50 nos encontramos con otros avances a nivel de hardware, a nivel de software, con la invención de nuevos dispositivos, con la llegada del Internet, con la comunicación mm, inalámbrica. Nos encontramos con dispositivos como los smartphones, desarrollos e inventos que se dieron a personalidades como Steve Jobs, como Mark Zuckerberg con su Facebook, a Bill Gates con su desarrollo de Microsoft y con el alcance de Microsoft al usuario ordinario, al usuario de casa, al usuario real. Entonces fue como la democratización de la tecnología, fue el alcance de la tecnología para el público en general. Esto permitió muchas situaciones, permitió acortar distancias, permitió acortar comunicaciones, ha permitido que el mundo ya no sea tan grande como lo veíamos hace algunas décadas, sino que el mundo ya está a nuestro alcance, el mundo está a un clic de distancia hoy en día. Y eso, indudablemente, ha afectado en el mundo, ha afectado culturalmente, socialmente, ya no nos comunicamos eh, por teléfono en grandes distancias, ya hacemos una videollamada y estamos viendo a la persona de frente a unos costes mucho menores que si hiciera una llamada normal por larga distancia. Puedo estar en mi casa laborando y puedo enviar mis informes y entregar todo mi trabajo debidamente sustentado. Puedo interactuar con mis clientes a través de una pantalla. Entonces la inteligencia artificial ha llegado al mundo en un momento justo, propicio, para que el ser humano dé un paso más adelante de su evolución. Ya pasamos de ser obra de mano calificada y obra de mano no calificada a ser mano de obra tecnológica. Pasamos a ser pensantes más que accionantes. Entonces, ya la tecnología y la inteligencia artificial nos está llevando a eso. El mundo lo vino desarrollando hace mucho tiempo. Hay culturas totalmente desarrolladas, los japoneses, los chinos, los europeos, los estadounidenses.
América del Norte en su totalidad, en su complejidad entre Canadá y Estados Unidos han desarrollado o tecnología sorprendente y tecnología con un detalle que permite que hoy en día tengamos los avances que tenemos. Y la inteligencia artificial no es más que la consecuencia de la necesidad que se trasladó y que se aceleró gracias a una pandemia que se dio en el año 2020 como fue la del COVID-19. Eso fue lo que provocó, y esa es la presencia de la inteligencia artificial en el mundo. Poder que el ser humano esté pensando en cosas nuevas y apalancarse en el desarrollo de esos proyectos y de esas ideas nuevas con un asistente que le va a traer toda la información que se requiera y que se la va a dejar únicamente para organizarla y para llevarla hacia el destino que queremos darle y para mirar dónde podemos contribuir o dónde se nos ha hecho una contribución a lo que nosotros estamos analizando y estamos pensando. Bueno, finalmente la inteligencia artificial también tocó diferentes campos. Tocó la educación, tocó la salud, tocó la cultura, tocó el desarrollo humano, pero digamos que donde ha tenido un buen provecho ha sido en la parte de las empresas, en el sector empresarial, en el sector industrial, en el sector comercial. Lo vemos hoy en día desde los tres momentos que he querido yo determinar aquí, el cual ha sido la automatización, la revolución industrial 4.0, la, tecno, tecno, la tecnologización de las empresas y posteriormente la implementación de la inteligencia artificial para complementar, mejorar y disminuir los factores de riesgo de las empresas. Podemos iniciar con la automatización, que no es más que aquellas máquinas que repiten una y otra vez una actividad y que han sido programadas para hacer única y exclusivamente esa actividad. Entonces tenemos los brazos mecánicos, los brazos robóticos, que son única y exclusivamente dedicados a hacer y a repetir la misma actividad continua. Quienes supieron que la cadena del operario no calificado, quitaron ese operario no calificado, empezaron a cambiar al operario calificado y empezamos a ver los primeros visos del operario tecnológico. ¿Quién es el operario tecnológico? Pues la persona que programaba el brazo robótico y la persona que programaba la máquina para realizar la actividad repetitiva y la que en caso de que, de que el brazo tuviera algún desperfecto o no estuviera cumpliendo su actividad, entrará a mirar qué estaba sucediendo con el brazo y podrá solucionar y seguir, continuar con la actividad como se venía prestando. Luego vino la robotización completa. ¿Qué es la robotización completa? Son toda una cadena de suministro, todo un proceso, toda una cadena única y exclusivamente manejada por robots, donde se vio en sus primeros inicios este tipo de elementos. Pues se vio más que todo en las ensambladoras de vehículos. Porsche, por ejemplo, tiene una planta muy tecnificada en Alemania donde todo su proceso es robotizado, desde la entrega de los suministros a las mesas de trabajo, donde robots más grandes toman esas materias primas y empiezan a construir el vehículo hasta la salida definitivamente del producto terminado, que es el vehículo. Entonces, esa robotización sacó de la línea de producción a todo el operario no calificado y calificado y ya dejó al operario tecnológico,
que es el operario, que está pendiente de que las máquinas, de que los robots estén haciendo su trabajo debidamente y como corresponde. Luego vino la revolución industrial, la revolución 4.0, que fue donde vinieron las materias nuevas, donde fueron los materiales de innovación, pero donde también vino un aporte muy importante de las industrias, que fue los simuladores. ¿Y por qué se dio la necesidad de los simuladores? Pues simplemente la necesidad de los simuladores se dio porque eh, el gasto y el costo operativo de sentar una persona sin capacitación a manejar la programación de los robots y a estar pendiente de la robotización de la planta robotizada podía traer problemas de ensayo y error con daños que podían en algún momento ser irreversibles y traer una pérdida enorme para las empresas. Los directivos lo entendieron, los dueños de las empresas lo entendieron, las juntas directivas lo entendieron y empezaron a tocar las puertas de las empresas tecnológicas y a decirles, venga, necesitamos implementar algo que interactúe con nuestro técnico, con nuestro operario y que le permita realmente ponerse en situaciones reales o inventadas donde la máquina pasa los daños y él la pueda reparar y el simulador nos diga si sí o si no está aplicando, si sí o si no lo está haciendo y que le corrija a su vez, que sea como un autoaprendizaje, pero que sea un autoaprendizaje de dos vías, para el técnico y también para el software, que el software también aprenda que se pueden presentar otras situaciones y que eso puede ocasionar otros daños y le plantee todo ese tipo de situaciones al técnico. Entonces, he allí los visos de la primera inteligencia artificial con los simuladores, donde esos simuladores prácticamente vinieron a suplir el aprendizaje teórico que se tenía anteriormente y que, o a la inducción que se daba en el puesto in situ. Entonces, hacia allá se vislumbró. También la inteligencia artificial la vemos en muchas otras industrias. La vemos, por ejemplo, en las empresas de servicios a través de los chatbots. Entonces son estos algoritmos donde presentas una queja o presentas una petición y él te va llevando en un paso a paso hasta que te hace una identificación plena de que tú eres un cliente, te lleva al punto donde ya te plantea cuál es tu servicio, cuál es el problema que se te está presentando y si se encuentra dentro de las soluciones que el aplicativo tiene, te las va a trasladar. Si no, te va a trasladar hacia otra dependencia o te va a trasladar hacia un funcionario, ya una persona eh, formal, una persona de carne y hueso como tal, que te pueda brindar la solución que en primera instancia no lo puedo resolver, pero inicialmente, si lo puedes resolver por el chatbot, pues no hay ningún problema. Las citas médicas a través de los chatbots también. Ya no necesitas llamar a un call center y que en el call center te pongan a esperar, sino que tú por el chatbot vas programando tu cita médica y el chatbot te devuelve a tu correo electrónico y te devuelve a tu celular. En el calendario te va colocando la cita y te va diciendo o te va llevando a sitio, hora, médico y prácticamente te da todo el material para que tú ya simplemente vayas a tu cita médica. Bueno, pero eso es a nivel mundial, a nivel global. ¿Y qué pasa en Colombia? Pues hombre, Colombia está posicionada hoy en día como una de las potencias en la región en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Pero ese salto de fe o ese salto que dio Colombia se debió en gran parte a la pandemia y se debió en gran parte a los inicios del gobierno que en el año 2019 tomó la decisión de crear nuevas leyes y nuevos decretos para la implementación, la formalización y la fomentación de la tecnología en los diferentes niveles de la sociedad colombiana, particularmente en los entornos educativos.
Entonces tenemos que allí el Ministerio de las TIC tuvo un gran impulso, pero que realmente eso viene motivado por las promesas de gobierno y por los planes de gobierno de ese entonces, en el cual se circunscribían el apoyo a emprendimientos tecnológicos y emprendimientos de economía naranja, los cuales implican el desarrollo de tecnologías y el acompañamiento de tecnologías para suplir esa otra necesidad de arrancar como una empresa formal o tradicional que tiene el país. Eh, También se dio, pues en parte a que empresas que traían una influencia extranjera o de inversión extranjera o que son producto de una multinacional, pues trasladan consigo todos esos conocimientos y, y toda esa tecnología que se estaba viendo en otras partes del mundo a implementarla en las fábricas, en las plantas y en las bodegas de logística de nuestro país. También se da necesariamente por el COVID-19. En el 2020 el COVID nos encerró a todos, nos llevó a que nos resguardáramos en nuestros hogares y finalmente lo que logró y lo que hizo eso fue que aprendiéramos nuevas formas de comunicarnos, que aprendiéramos nuevas formas de interactuar, que aprendiéramos nuevas formas de trabajar, que cambiáramos totalmente nuestra concepción de lo que eran las tecnologías, que aprendiéramos a interiorizarnos más con nuestras PC, con nuestros smartphones y con nuestros dispositivos, que dejáramos de verlo simplemente como el aparato que está allí para hacer cartas o el aparato que está allí para hacer una hoja de cálculo o el aparato que está allí para acordarme cuando tengo una cita o para que cuando tengo que bajar una canción o para cuando quiero ver un video. Eso nos lo cambió el COVID-19. El COVID-19 nos enseñó a darle un uso de herramientas a nuestros dispositivos y a entender que culturalmente ya estamos también acogiéndonos a ese principio de tecnología y que ya la historia iba a cambiar totalmente. Donde ya también nuestras comunicaciones iban a ser por Meet, por Zoom, por Teams, por las plataformas, donde los colegios y las universidades tuvieron que hacer un esfuerzo, unas más que otras, y trasladar esas plataformas y cambiar la metodología que finalmente, cumplida la pandemia y disuelta ya la situación de la pandemia por el gobierno, gracias a las vacunas y gracias a la intervención que hubo, muchas empresas o muchas instituciones continuaron con el desarrollo y otras retrocedieron definitivamente. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que Colombia sea esa punta de lanza o Colombia sea tan reconocida como una potencia en inteligencia artificial? Pues bien, una mejor explicación nos la da el desarrollo de la inteligencia artificial en las empresas colombianas. Hacia el año 2019 estamos hablando de que más o menos un 4% de las empresas estaban involucradas en la automatización, en la robotización y en la implementación de tecnología y de inteligencia artificial para el desarrollo de sus actividades empresariales. ¿Provenientes de dónde? De lo que ya mencionamos. Provenían de las empresas con inversión extranjera, de las multinacionales y de aquellas nuevas que se estaban creando y que tenían como soporte o un soporte tecnológico, las que hoy conocemos como startups. ¿Cuáles son esas? Pues la más conocida y la de mayor renombre, la reconocida a nivel no solamente colombiano, sino latinoamericano y tal vez del mundo, es Rappi. Rappi es una de las empresas que aprovechó 100% la tecnología y la inteligencia artificial, porque es aquella plataforma donde ya usted, el algoritmo sabe cuáles son sus gustos, cuáles son los platos que usted prefiere pedir y le está comunicando puntualmente a través de su correo electrónico, a través de mensajes diciéndole las promociones que hay, los descuentos que hay, qué restaurantes nuevos abrieron, dónde está la comida. Pero ya no solamente la comida, lo ampliaron, lo difundieron a otros apoyos como el mercado,
como medicamentos, como diligencias, e inclusive lo trasladaron hacia el sector financiero con una tarjeta. Entonces, estas empresas son las que dieron esas puntadas y dieron esos inicios hacia lo que hoy en día Colombia es en su sector empresarial como una de las mayores eh, o de los mejores prospectos en la región en lo que se define como el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, es necesario decir que esto no es a nivel general, no es a nivel de todas las empresas. No todas las empresas se acogieron o se apuntalaron hacia el desarrollo tecnológico. Hoy en día ese crecimiento del 4 al 22 y al 23% que se está manifestando en este momento obedece a la continuidad que trajeron esas empresas y al desarrollo de las nuevas empresas, al desarrollo de los nuevos emprendimientos, al desarrollo de esas nuevas startups. No, las empresas tradicionales colombianas, las que tienen su origen familiar, las que tienen su origen tradicional, las que si la cosa está funcionando así, déjela así, no la cambie, no cambiaron. Muchos colegios tradicionales, después de que ya se dio la orden de que los muchachos volvieran a las aulas, desdibujaron las plataformas, no las volvieron a utilizar, no volvieron a utilizar esa herramienta tan importante, no aprovecharon el factor económico que les traía el poder mejorar esas plataformas y el poder crear condiciones para que un profesor ya no trabajara con 20 o 30 alumnos, sino que pudiera trabajar con 50, con 100 alumnos, garantizando el aprendizaje. Pero culturalmente, nosotros como colombianos entendimos que nuestros niños no se pueden desarrollar plenamente si no tienen interacción o interrelación con otros muchachos, y en el único escenario que encontramos que sucedía eso, en el colegio. Lastimosamente, no entendimos que hay otros campos, hay otros sitios donde posteriormente se podían dar esas interacciones e esas interrelaciones. Lo más curioso es que mientras el colegio dejó de hacerlo, los jóvenes y los niños siguieron utilizando las herramientas y se comunican con sus compañeros y se ven con sus compañeros a través de WhatsApp, a través de videollamadas y a través de Meet, de Zoom y de Teams para realizar sus encuentros, para realizar sus trabajos, y ocasionalmente programan reuniones donde pueden interactuar como grupo. No entendimos que lo que era para nosotros un salto generacional lo interrumpimos y lo vimos interrumpido. Es así como mientras hoy en día las empresas sigan siendo manejadas desde una cabeza patriarcal o familiar, hasta que no se dé un salto generacional, es muy poco probable que se dirijan hacia este desarrollo de inteligencia artificial. Y esperemos que el desarrollo que ha tenido Colombia se siga dando gracias a esas nuevas empresas y esa nueva forma de ver lo que es la empresa, y a que nos cambien de la cabeza la idea de que si no estamos en el puesto de trabajo, no somos productivos, no producimos, y si no tenemos a nuestro jefe cerca, no estamos trabajando. Entonces, esa es la concepción que en mi concepto hoy en día estamos manejando y tenemos tergiversado. Colombia es una potencia en el desarrollo de todas estas actividades. Somos un país que tenemos la capacidad, tenemos la gente, tenemos la formación para darle un nuevo manejo y un nuevo rumbo a las empresas. Entonces debemos de dejar de andar pensando en seguir siendo los empleados operarios calificados para empezar a ser
la mano de obra administrativa pensante y que de una u otra forma puedo desarrollar mi propio negocio o mi propia actividad económica a través de estas nuevas tecnologías. Agradezco mucho nuevamente, mi nombre es Edwin Barbosa y espero que les haya gustado mi intervención.